Última hora. Cayó. Después de 11 meses prófugo, Dionisio Emanuel Álvarez, el hombre que robó millones en nombre de Cuauhtémoc Blanco, fue capturado en Cuautla, Morelos. Mientras tú pagabas impuestos, mientras el pueblo pedía medicinas y no llegaban, él vivía escondido sabiendo que había saqueado más de 50 millones de pesos. Hoy, 7 de febrero del 2026, la justicia lo alcanzó. Pero lo que encontraron en su casa nadie lo esperaba. 5 cráneos humanos, altares satánicos, sangre en las paredes. Eso hallaron en marzo del 2025, cuando intentaron capturarlo la primera vez. No solo era un ladrón, era algo peor. Dionisio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, el hombre de confianza del gobernador futbolista, el que firmaba, el que vendía, el que simulaba gastos mientras Morelos se ahogaba en la pobreza. ¿Cuántas veces has pagado un trámite, un impuesto, una multa, creyendo que ese dinero serviría para algo? ¿Cuántas veces te prometieron obra pública, programas sociales, apoyo? Mientras tanto, Dionisio compraba camionetas de lujo, vendía terrenos a precio de regalo a sus amigos políticos y simulaba conciertos de 20 millones de pesos que jamás existieron. Y Cuauhtémoc Blanco, su jefe, miraba hacia otro lado. Esto no es un caso aislado, es el retrato del sistema podrido que heredamos. Un sistema donde los que juraron servir al pueblo terminan sirviéndose del pueblo. Dionisio Emanuel no actuó solo, actuó protegido, respaldado, aplaudido, hasta que la administración de Margarita González Arabia destapó la cloaca. 6 denuncias contra la administración de Blanco, más de 40 millones desviados y Dionisio el operador. La captura ocurrió a las 5 de la tarde y 8 del viernes en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Dionisio salió esposado, con la cabeza gacha, rodeado de militares y policías. A las 21 horas fue presentado ante un juez de control. 11 meses escondiéndose no sirvieron de nada. Pero lo que reveló la investigación es lo que realmente indigna. Porque el robo fue solo la punta del iceberg. Vamos a los hechos. Dionisio Emanuel Álvarez Anonales fue nombrado director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco del 2018 al 2024. Un puesto clave, un manejo millonario de recursos públicos. Su misión era administrar uno de los patrimonios turísticos más importantes de Morelos. Lo que hizo fue convertirlo en su caja chica personal y nadie, absolutamente nadie, le puso un alto. El primer golpe llegó con la denuncia de un concierto fantasma. Dionisio contrató a un artista por 19 millones de pesos para un festival en el lago de Tequesquitengo. Firmó contratos, autorizó pagos, movió el dinero. El problema es que el concierto jamás existió. Ni un solo boleto vendido, ni un escenario montado, ni una sola nota tocada. Pero los 19 millones sí desaparecieron. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabe, pero eso fue solo el comienzo, porque Dionisio también vendió terrenos públicos del fideicomiso a precios ridículamente bajos, terrenos que valían millones regalados por centavos. ¿A quién se los vendió? A funcionarios, políticos allegados al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Entre los compradores destaca un nombre que hoy es diputada federal de Morena, Sandra Anaya Villegas, exsecretaria de Administración de Blanco. Sandra Anaya, la misma que en agosto del 2025 presumió sus viajes de lujo por la muralla china, París y Nueva York, mientras cobraba 79,000 pesos mensuales como legisladora, la misma que votó a favor de que Cuauhtémoc Blanco conservara el fuero cuando lo acusaron de tentativa de violación, la misma que adquirió 4 terrenos en Tequesquitengo a precio de ganga, terrenos que debían ser patrimonio del pueblo de Morelos. El gobierno de Margarita González Arabia les pidió a todos los funcionarios que compraron esos terrenos que los devolvieran. Ninguno lo hizo porque en este México robar desde el poder no tiene consecuencias, tiene recompensas. Y Dionisio lo sabía. Por eso, cuando la Fiscalía Anticorrupción emitió la orden de aprehensión en marzo del 2025, él simplemente desapareció. 11 meses en las sombras, 11 meses burlándose del sistema. El 13 de marzo del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió una pista. Dionisio podría estar escondido en una casa de la colonia Recursos Hidráulicos en Cuernavaca. Organizaron el cateo,
Llegaron con orden judicial, rompieron la puerta. Adentro encontraron a un hombre armado que se identificó como escolta del prófugo. Lo detuvieron de inmediato, pero Dionisio no estaba. Había huido minutos antes. Los agentes comenzaron a revisar el inmueble. Una camioneta de alta gama en el garaje, fotografías de Dionisio con su familia en las paredes, ropa cara tirada en los cuartos. Todo indicaba que había vivido ahí hasta hace poco. Pero cuando llegaron al área de lavado, en un cuarto al fondo, lo que vieron les heló la sangre. Un altar improvisado con veladoras encendidas, machetes clavados en el piso y 5 cráneos humanos. Los cráneos estaban colocados sobre recipientes, rodeados de palos largos, crucifijos invertidos y manchas de sangre seca. El olor era insoportable. Servicios periciales llegó de inmediato. La Fiscalía especializada en desaparición forzada abrió una nueva línea de investigación. ¿De quiénes eran esos restos? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Qué tipo de rituales se practicaban en esa casa? Las preguntas quedaron sin respuesta. Expertos identificaron que el altar correspondía a prácticas de Palo Mayombe, una religión afrocaribeña que utiliza restos humanos en rituales llamados gangas. No es ilegal practicar la religión, pero sí es ilegal la posesión de restos humanos sin autorización. Dionisio Emanuel Álvarez enfrentaba ahora no solo cargos por peculado y ejercicio abusivo de funciones, sino también por inhumación clandestina y manejo irregular de cadáveres. El hallazgo se filtró a la prensa, las imágenes del altar recorrieron el país, redes sociales explotaron. ¿Qué más esconden estos funcionarios? ¿Con cuántos muertos cargan? ¿Esto es lo que financiamos con nuestros impuestos? El caso dejó de ser solo corrupción para convertirse en un escándalo nacional. Dionisio pasó de ladrón a figura siniestra y mientras tanto seguía prófugo, escondido en algún rincón de Morelos. La Fiscalía Anticorrupción intensificó la búsqueda. Emitieron una ficha pública con la fotografía de Dionisio Emanuel Álvarez Anonales y ofrecieron una recompensa de 1000 UMAS, equivalentes a 113,140, a quien proporcionara información veraz que llevara a su captura. La ficha circuló en todos los medios, en redes sociales, en patrullas. El rostro de Dionisio se volvió inconfundible, pero él seguía invisible. Durante esos 11 meses, la investigación no se detuvo. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch monitoreaba el expediente. Para el secretario de Seguridad, Dionisio representaba todo lo que había que erradicar. Corrupción institucional, impunidad, burla al sistema. ARF coordinó con la Fiscalía de Morelos, ofreció recursos federales, inteligencia, rastreo satelital. La orden fue directa: este no se nos escapa. La Fiscalía rastreó cuentas bancarias, movimientos de propiedades, llamadas telefónicas. Descubrieron que Dionisio había sido nombrado tesorero del Ayuntamiento de Cuautla en enero del 2025 por el alcalde Jesús Corona Damián. Pero al 6º día de la administración, cuando la orden de aprehensión estaba por llegar, lo separaron del cargo. Demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Arik lo sabía y el cerco se apretaba. También descubrieron algo más inquietante. En bodegas propiedad de la familia de Dionisio, ubicadas en la zona sur del estado, las autoridades encontraron toneladas de fertilizantes almacenados de manera irregular. Fertilizantes que deberían haber sido distribuidos a campesinos a través de programas sociales. Fertilizantes que nunca llegaron a su destino. ARF ordenó asegurar todo. Otra línea de investigación se abrió. El círculo se cerraba. Harfuch activó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Elementos federales y estatales trabajaron juntos. Rastrearon cuentas, movimientos, contactos. Dionisio había cometido un error. Seguía en Morelos creyéndose intocable. Pero para Harwood no hay colores partidistas, no hay amistades políticas, solo hay responsabilidad con el pueblo y Dionisio iba a caer. La inteligencia federal detectó movimientos sospechosos en la zona de Cuautla. Un vehículo registrado a nombre de un familiar de Dionisio había sido visto repetidamente en la misma colonia. Vigilancia encubierta confirmó patrones de actividad. Alguien llevaba alimentos y suministros a una casa específica. El operativo se planificó con precisión milimétrica.
No habría fuga esta vez. El viernes, 7 de febrero del 2026, sería el día. A las 170 horas, elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rodearon el inmueble en Cuautla. Agentes federales bloquearon todas las salidas posibles. Drones sobrevolaban la zona. No hubo enfrentamiento, no hubo resistencia. Dionisio Emanuel Álvarez salió con las manos en alto, la mirada perdida, el rostro demacrado, 11 meses escondido como rata, terminaron en un instante. Las esposas cerraron con un clic metálico, lo subieron a una camioneta blindada. Permaneció en las instalaciones de la Fiscalía hasta las 210 horas. Soldados, policías preventivos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal formaron un dispositivo de seguridad impenetrable. No podían arriesgarse a un intento de rescate o a que alguien intentara silenciarlo. A esa hora salió rumbo al juzgado. Las cámaras captaron su rostro. Ya no era el funcionario sonriente, era un hombre vencido. Fue presentado ante un juez especializado de control. Los cargos: peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. El daño patrimonial estimado superaba los 50 millones de pesos. Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, declaró: «Hemos logrado materializar la orden de aprehensión en contra de Dionisio Emanuel N. por su conducta constitutiva de delitos contra la corrupción, pero faltaba más, porque además de los delitos de corrupción, el hallazgo de los 5 cráneos humanos en su domicilio abrió una investigación paralela por inhumación clandestina y manejo irregular de restos humanos. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada trabaja para identificar a quienes pertenecían esos cráneos. Víctimas de desaparición, cuerpos comprados en el mercado negro. Las respuestas podrían ser aún más aterradoras. El caso Dionisio Emanuel Álvarez destapó algo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir. La administración de Cuauhtémoc Blanco fue una operación criminal disfrazada de gobierno. El exfutbolista llegó al poder en 2018, prometiendo transparencia y cercanía con el pueblo. Se fue en 2024 dejando un rastro de denuncias, funcionarios prófugos y millones desaparecidos. Dionisio no era la excepción, era la regla. La gobernadora Margarita González Saravia heredó un desastre. Desde que tomó posesión en octubre del 2024, su equipo jurídico ha presentado 6 denuncias contra la administración anterior, 4 penales y 2 administrativas. El monto total de los desvíos detectados supera los 40 millones de pesos y cada semana aparece una nueva irregularidad, un nuevo contrato simulado, una nueva cuenta fantasma. El saqueo fue sistemático. Dolores Álvarez Díaz, titular de la Consejería Jurídica del Estado, declaró en febrero del 2025 que las irregularidades más graves se concentraban en 2 áreas: la Secretaría de Administración, que estuvo a cargo de Sandra Anaya Villegas, y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo dirigido por Dionisio. Todavía no tenemos fecha para presentar un segundo bloque de denuncias, advirtió. Es decir, viene más. Sandra Anaya, hoy diputada federal de Morena, ha evadido responsabilidades. Cuando le preguntaron por los terrenos que compró a precio de regalo en Tequesquitengo, respondió desafiante: «Yo los compré de manera regular. No es lo mismo decir que regresen los terrenos a que se reincorporen». Una respuesta que no responde nada, una evasiva que huele a culpabilidad y mientras tanto sigue cobrando su salario como legisladora. Pero el caso de Sandra es apenas un hilo del entramado. Otros exfuncionarios de Cuauhtémoc Blanco también compraron terrenos en Tequesquitengo a precios absurdamente bajos. Políticos, diputados, alcaldes, todos conectados, todos beneficiados. El fideicomiso que Dionisio manejaba se convirtió en una inmobiliaria privada para repartir botín y nadie, absolutamente nadie en el gobierno de Blanco, dijo nada. Todos sabían. El concierto fantasma de 19 millones de pesos sigue siendo el símbolo más obsceno del saqueo. Dionisio firmó un contrato millonario con un artista para organizar un festival en el lago de Tequesquitengo. Se autorizaron pagos, se movilizaron recursos, se justificó el gasto ante la Contraloría, pero el evento jamás sucedió. Ni escenario, ni publicidad, ni boletos, solo un papel firmado y 19 millones evaporados en el aire. Edgar Antonio Maldonado Ceballos, ex consejero jurídico del gobierno de Morelos,
fue quien exhibió el fraude en enero del 2025. Denunció públicamente el desvío de más de 40 millones de pesos detectados durante el proceso de entrega-recepción. El concierto que nunca existió lo llamó. Su denuncia activó la investigación formal de la Fiscalía Anticorrupción. Sin él, Dionisio seguiría libre y el robo seguiría oculto. Maldonado Ceballos detalló que durante la auditoría encontraron contratos amañados, facturas falsas, pagos a empresas fantasma y transferencias sin justificación. Todo con la firma de Dionisio Emanuel Álvarez como director del fideicomiso. Todo bajo la mirada cómplice de la Secretaría de Administración que dirigía Sandra Naya, un sistema diseñado para robar sin que nadie hiciera preguntas hasta que el gobierno cambió. ARF lo supo desde el principio. Este caso no era solo de Morelos, era nacional. Porque si Dionisio robó con tanta impunidad durante 6 años, ¿cuántos más como él siguen operando en otros estados? ¿Cuántos funcionarios tienen altares con cráneos en sus casas? ¿Cuántos fideicomisos son en realidad cajas negras para financiar campañas, comprar lealtades y enriquecer a operadores políticos? La corrupción no tiene fronteras. Por eso Arfus no se conformó con la captura. Ordenó que se investigara cada cuenta bancaria de Dionisio, cada propiedad a su nombre, cada familiar con movimientos sospechosos. Pidió colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera. Solicitó rastreo de transferencias internacionales. Si había dinero escondido, lo iban a encontrar. Si había cómplices protegidos, iban a caer. Esta vez, la investigación sería hasta el fondo. Mientras Dionisio permanecía detenido esperando que el juez definiera su situación jurídica, en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción comenzó a circular un documento que nadie esperaba. Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias desde cuentas del fideicomiso hacia paraísos fiscales: Panamá, Islas Caimán, Malta. El dinero robado no se quedó en México, se evaporó en el sistema financiero internacional. ARF recibió el informe personalmente, lo leyó 2 veces. Las transferencias no solo llevaban la firma digital de Dionisio, también había autorizaciones de otros funcionarios del gobierno de Blanco, nombres que hasta ese momento no estaban en la investigación: secretarios, subsecretarios, coordinadores. La red era más grande de lo que imaginaban. El caso acababa de multiplicarse por 10 y todos los caminos apuntaban hacia arriba. Uno de los nombres en el informe llamó especialmente la atención: un empresario del transporte con vínculos en al menos 3 estados, alguien que había financiado campañas políticas, que tenía contratos millonarios con gobiernos estatales y que casualmente apareció en fotografías con Cuauhtémoc Blanco durante eventos oficiales. La investigación tomó un giro inesperado. Esto ya no era solo corrupción administrativa, era crimen organizado financiero. La Fiscalía de Morelos solicitó colaboración de la Fiscalía General de la República. Se activaron protocolos internacionales para rastrear las cuentas en el extranjero. Interpol fue notificada. Si había dinero escondido en otros países, iban a recuperarlo. Si había funcionarios involucrados que huyeron de México, iban a extraditarlos. Dionisio era solo la punta de un iceberg que llevaba años creciendo bajo el agua, invisible, intocable. Dentro de su celda, Dionisio Emanuel Álvarez guardaba silencio. Su abogado defensor intentó negociar, ofreció colaboración a cambio de reducción de pena, pero la Fiscalía no estaba interesada en negociar con quien había robado millones. Lo que sí querían era información, nombres, cuentas, rutas del dinero, quién más estaba involucrado, porque ellos ya sabían que Dionisio no había actuado solo y pronto él también lo entendería. El martes, 10 de febrero del 2026, 3 días después de la captura de Dionisio, explotó la bomba. Un medio nacional filtró parte del expediente de la Fiscalía. Ahí aparecían nombres de al menos 8 funcionarios más de la administración de Cuauhtémoc Blanco con cuentas bancarias sospechosas, depósitos millonarios sin justificación, propiedades a nombre de familiares, empresas fantasma. La corrupción no era un caso aislado, era el sistema. Redes sociales se explotaron. Trending topic nacional. Corrupción en Morelos. Red de Cuauhtémoc Blanco. Dionisio coopera. Los ciudadanos exigían que cayeran todos. Manifestaciones frente al Senado pidiendo que le quitaran el fuero a Blanco. Protestas en Cuernavaca exigiendo justicia.
El caso había trascendido Morelos. Ahora era un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad y Arfuch lo sabía, no podía fallar. Cuauhtémoc Blanco rompió el silencio. En una entrevista desde el Senado declaró: «Yo no sabía nada de lo que hacía Dioniso, si robó que pague». Una respuesta cobarde, una traición a quien fue su operador durante 6 años, pero nadie le creyó porque en un gobierno el gobernador siempre sabe, siempre firma, siempre autoriza. La estrategia de Blanco era clara. Sacrificar a Dionisio para salvarse, él no iba a funcionar. La presión política era insostenible. Organizaciones civiles, colectivos de víctimas y ciudadanos comunes exigían que la investigación llegara hasta las últimas consecuencias. No querían solo a Dionisio, querían a todos los responsables. Querían que Cuauhtémoc Blanco perdiera el fuero. Querían que Sandra Anaya devolviera los terrenos. Querían justicia real, no simulaciones. Y por primera vez en años sentían que alguien los escuchaba. Mientras tanto, en las oficinas de la Fiscalía especializada en desaparición forzada, los peritos forenses trabajaban para identificar los 5 cráneos encontrados en casa de Dionisio. Análisis de ADN, comparación con bases de datos de personas desaparecidas, estudios de antigüedad de los restos. Los resultados preliminares indicaban que al menos 3 de los cráneos correspondían a personas reportadas como desaparecidas entre 2020 y 2022. Eso lo cambió todo. Ya no era solo corrupción, ni solo rituales satánicos. Era desaparición forzada. Era posible homicidio. Las familias de las víctimas potenciales fueron notificadas. Algunas reconocieron detalles, características dentales, fracturas antiguas. El dolor se mezcló con la rabia. Durante años buscaron a sus seres queridos y ahora descubrían que sus restos habían estado en casa de un funcionario público en un altar como objetos. La Fiscalía amplió los cargos contra Dionisio. Ahora enfrentaba también homicidio calificado en grado de participación y desaparición forzada. Si se comprobaba que él o alguien cercano a él había estado involucrado en la muerte de esas personas, la sentencia podría ser cadena perpetua. Su abogado intentó que lo trasladaran a un penal de baja seguridad, alegando riesgo en su integridad. El juez negó la solicitud. Dionisio se quedaría donde estaba. Arfuch convocó a una reunión de alto nivel con fiscales de 5 estados. Querían saber si el modus operandi de Dionisio se repetía en otros lugares, si había más funcionarios usando fideicomisos como cajas negras, si había más altares, más cráneos, más desaparecidos vinculados a operadores políticos. Lo que descubrieron fue aterrador. Al menos en 3 estados había investigaciones similares abiertas. Morelos no era la excepción, era el patrón. El caso Dionisio Emanuel Álvarez dejó de ser un escándalo estatal para convertirse en una investigación federal con alcance internacional. La Fiscalía General de la República atrajo el caso. Arfuch asignó un equipo especial de élite para seguir cada pista. Mientras Dionisio espera su sentencia en prisión preventiva, afuera, la maquinaria judicial apenas comienza a moverse porque esto no termina con su captura, apenas empieza. Hoy Dionisio está tras las rejas, pero Cuauhtémoc Blanco sigue libre, protegido por su fuero. Sandra Anaya sigue cobrando como diputada. Los otros funcionarios señalados siguen en sus puestos. Y en algún lugar de México, otro Dionisio está firmando contratos falsos, desviando millones, creyéndose intocable, hasta que Arfuch toque a su puerta, porque esta guerra contra la corrupción no tiene tregua y los que robaron van a pagar. Yeah.